Damas y caballeros, bienvenidos a The Podcasters, El día de hoy tenemos un tema bastante curioso. el cual es acerca de la música protesta y todo lo que ha conllevado alrededor de las diferentes situaciones que ha vivido el mundo y el cambio que ha hecho. Para este podcast, nuestro recurso clave es un pequeño análisis que hace un profesor de artes musicales con énfasis en composición y edición. Él es David Fernando Valencia, que nos ayudó en la contextualización y en realizar la base de este podcast. Esperamos que les guste el podcast y bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto participar de este interesantísimo podcast. Bueno, primero es importante entender que el arte y más específicamente la música de por sí son una posición política. No solo el arte explícitamente político o explícitamente social en su letra es político. Cualquier forma de expresión artística nos está diciendo algo. Por ejemplo, el movimiento punk tenía un tipo de música desestilizada, sencilla, sin técnica, sucia si se quiere decir. Pues la intención era la de transmitir rabia y desapego por los paradigmas sociales y culturales tradicionales. Y esto no solo lo decían en sus letras, sino que su música de forma metalingüística y simbólica también lo hacía, rompiendo los estándares estéticos que tenía el rock, y en especial el rock comercial, como lo era el glam en su momento, que era más técnico y más estilizado, más comercial, más fiel al sistema y al status quo, por así decirlo. Pero esto a su vez también era una posición política. Ellos tenían una posición política neoliberal. Por su parte, la música protesta o canción social es un movimiento muy específico entre los años 60 80, más o menos. Aunque hoy quedan vestigios de su estilo en algunos autores modernos, como por mencionar Jorge Drexler, Pedro Guerra, Pedro Aznar. En Colombia está Marta Gómez, Andrea Echeverry, bueno. Eh, la canción protesta generalmente usa acompañamientos musicales que evoquen el folclore de su región. Aquí, por ejemplo, ya vemos una posición política, ya que el folclore significa, la palabra folclore significa saber del pueblo. Folk, pueblo, lore, saber o conocimiento. Así que su mensaje no es solo explícito en sus letras, ya nos está diciendo algo al hacerlo mediante el folclore, mediante algo que es del pueblo. Esto del folclore lo vemos desde uno de los que más impuso este estilo de música, que es Bob Dylan, si se puede decir pionero, que podemos encasillar su música en lo que se conoce como el folk, que a la larga pues es el folclore, precisamente haciendo música para más sencilla, para gente más sencilla. Es común que los representantes de música protesta, aunque esta no es regla, son del tipo que cantan con una guitarra. Creo yo que nos deja como ese imaginario de los hippies en los 60, ¿no? Ahora, aunque habíamos dicho que no solo con las letras se puede dar un mensaje y son evidentes muchos símbolos metalingüísticos que encontramos en esta música, es evidente que lo más poderoso de la canción protesta son sus letras, que son letras audaces, líricas, poéticas, irreverentes, muchas veces simbólicas, a veces hasta encriptadas para que el dictador de turno no las descubriera. Esto es, a grosso modo, en qué consistió la música protesta. Un tipo de música que quería transmitir el pensar de un pueblo a través de hermosas líricas, música sencilla, música del pueblo, música acorde a la sociedad, al común, por así decirlo. Bueno, yo creo que para empezar este podcast, debemos empezar con esto de que, como decía David Fernando, la música protesta nace para decir, oiga, pasa algo malo con nuestra sociedad, pasa algo malo con la política. Y yo me quiero centrar principalmente en Billie Holiday. Comencemos por ahí. Billie Holiday nació el 7 de abril de 1915, donde el auge del racismo estaba en sus niveles más altos. Y entonces, un poco así de la biografía rápida de Billie Holiday, es que
Ella nace en Pensilvania, ella a sus 11 años es violada por un William Robert y un jurado racista, por supuesto, porque en esa época estaba bien ser racista, dice que la culpable era ella. Lastimosamente, su madre tenía que prostituirse y hacer otro tipo de trabajos no adecuados para el crecimiento de la niña, para poder intentar medio sostenerla. Ella a los 15 años se comienza a prostituir y también entra lastimosamente al mercado de las drogas y el alcohol. Ella se vuelve alcohólica y drogadicta por lo que pasa el tiempo, pero ella comienza con su pasión del jazz y ella comienza a crecer y a crecer y a crecer, pero lastimosamente por el racismo, ella ganaba una miseria a comparación de lo que ganaba un artista blanco. Y ella canta una canción que se llama Strange Fruit, que es la canción con la que empieza este podcast. Esta canción evoca a los negros que han sido linchados por su color de piel, porque Strange Fruit dice que los negros son como una fruta extraña, esa fruta que nadie quiere, esa fruta que debe ser apartada por la sociedad. E incluso la revista Time denominó Strange Fruit como la canción del siglo XX. No sé, Joel, ¿tú qué opinas de esto? Pues algo muy importante que quiero mencionar es que para todos los artistas, todos los que han llegado y los que han conllevado este tipo de composiciones musicales, es porque en su vida han tenido que convivir y han tenido que padecer las diferentes problemáticas y situaciones que ha vivido su sociedad. Me parece algo muy importante que se ha reconocido en el mundo esta canción porque muestra la realidad de que lo que ha sido el racismo, lo que aún sigue siendo el racismo, y es algo que desgraciadamente la sociedad no ha podido arrancar de base y en totalidad. Me gustaría mencionar algo y es que los inicios de en realidad de la música protesta vienen desde un inicio bastante lejano y es sobre críticas sociales, como por ejemplo una muy evidente fue la ópera de Mozart del siglo XVIII, Las bodas de Fígaro, en donde él mostraba un personaje hombre que era infiel con su esposa. Se veía también el machismo y la violencia con la que se trataba a la mujer en esta época, y también se veía cómo una clase social alta se podía llegar a casar, o sea, una persona de clase social alta se podía llegar a casar con una persona de clase social baja. Esta obra fue censurada por la Iglesia Católica porque pues obviamente ellos no permitían que mostraran a la sociedad la verdad, ¿sí? La cruel verdad. Entonces, es una crítica que se hace por este medio. ¿Por qué? Obviamente, este medio es un medio que no es tan directo, porque si se hace de manera directa es muy puntual que la sociedad o un gobierno, o en este caso, digamos, en la época de Mozart, de la Iglesia Católica, o la entidad que esté controlando, digamos, a la sociedad, tenga que hacer una crítica o incluso censurar su creación artística. Entonces yo creo que es la mejor manera posible de poder expresar las opiniones. El arte es tal vez una expresión pura, la cual llega a todo el mundo. La música es un lenguaje universal, entonces, independientemente de su letra esté sí o no en otro idioma, es algo que llega a todo el mundo. Es un mensaje que cruza por todos los países y es un mensaje que de verdad entra a las personas y las personas los llegan a tomar muy en cuenta. Además que muchas de estas personas también han llegado a vivir o a padecer lo que los artistas también han vivido y se logran identificar. Entonces yo creo que la expresión artística, en este caso que estamos hablando de la música protesta, es perfecta para poder mostrarle a todo el mundo lo que en realidad es la vida y cómo la sociedad se comporta de cierto modo, cómo las injusticias ocurren y nadie dice nada, pero es un punto de partida para hacer un cambio. Sí, y digamos, ahora que lo dices, de que la música, por decirlo así, es un lenguaje universal para dar opiniones, yo me quiero centrar en la Revolución Francesa un poco, que la Marsellesa se crea en la Revolución Francesa porque los soldados franceses entran
a París cantando la Marsellesa. Obviamente era una versión un poco básica, por decirlo así, no era la Marsellesa completa que ahora conocemos, que es el himno de Francia. Y entonces la Marsellesa marca esa revolución y ese cambio que se quiere. Ahora quiero viajar un poco hasta 1969, que fue el Festival de Woodstock, un festival donde se incluyeron géneros musicales como el rock, el folk, el blues, el rock psicodélico, el hard rock, el folk rock y el jazz fusion. Y entonces este fue uno de los festivales más importantes porque Woodstock se convirtió en un símbolo anti la guerra, porque recordemos que en 1969 se estaba en plena guerra de Vietnam, en plena Guerra Fría, y entonces los hippies, que tuvieron un papel muy importante durante la Guerra Fría en lo que es Estados Unidos y en los movimientos sociales, ellos dicen, oiga, la guerra tiene que parar. Y lo vemos también, no en Woodstock, porque lastimosamente John Lennon con la Plastic Ono Band no pudo estar en Woodstock, pero él compuso la canción de Give Peace a Chance, que la escuchamos un fragmento en el podcast de Paz Mundial. Y también en Woodstock vemos como Jimi Hendrix usó una guitarra eléctrica para tocar el himno de Estados Unidos en señal de protesta por la guerra. Entonces la música yo creo que nos quiere dejar un mensaje. Y, y en esa época los gobiernos más criticados fueron los de Richard Nixon, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, por grupos británicos y por grupos estadounidenses principalmente. Y entonces, acá en Latinoamérica ya vemos la crítica que se le hace es a la Operación Cóndor y a las dictaduras. Entonces, Joel, ¿tú qué opinas de esto de las dictaduras y cómo los músicos dieron a dar su opinión e incluso los escritores, que ya también los hablamos en el podcast de dictaduras como Julio Cortázar, con su cuento de Casa Tomada, un capítulo de Bestiario? No sé, Joel, ¿tú qué opinas de estos cantantes en contra de la dictadura y quiénes eran ellos? Bueno, pues vemos que la parte social que estaban viviendo era muy complicada. Era el silencio y el miedo que se tenía en los pueblos latinoamericanos con respecto a los gobiernos asesinos, los gobiernos opresores de dictatoriales, los cuales no se podía manifestar nada. Y fue un acto valiente de cada uno de ellos. Vemos a Mercedes Sosa, por ejemplo, con su canción Solo le pido a Dios, en donde ella expresa de cómo la única solución que se encuentra en realidad es pedirle a Dios de que llegue una ayuda, porque la injusticia que se vive en el mundo es algo que se ha pasado de generación en generación por siglos y no cambia. Entonces, vemos cómo estos artistas llegan a enfrentarse en un modo total contra las dictaduras que oprimían a sus países entre los 70s y los 80s, y vemos cómo le expresaban tanto al pueblo de ellos como al mundo lo que estaban viviendo para unirlos, obviamente, y lograr luchar en contra de estas injusticias. Vemos, por ejemplo, a Silvio Rodríguez, vivió una infancia en Cuba en donde vemos la revolución cubana, un punto clave. Vemos esta guerra que tuvo Kennedy contra Fidel Castro, el embargo que le hicieron a Cuba. Entonces, él también hace en su música una reflexión muy importante acerca de que las ideologías, como ya lo hemos mencionado en nuestro podcast de ideologías, no es un punto a favor hacia la evolución de la humanidad, porque ahí él muestra en sus canciones menciona cómo estas dos ideologías oponentes destruyen a su país, destruyen a su pueblo. Entonces, yo creo que un punto clave y me parece que muy importante de la música protesta son los autores latinoamericanos, porque ellos muestran cómo se vivió esa calamidad en sus países, esa violencia, y vemos cómo el apoyo del pueblo se une para lograr contrarrestar esta terrible opresión. También es importante mencionar que era música que tenía un sentido, más allá era música que es algo que le llega, como ya lo había mencionado, a todas las personas y tenía un sentido que era lograr una estabilidad para la humanidad, más allá de para ir hacia un lado, hacia un factor político
o hacia un factor social, es para toda la humanidad. Entonces, la valentía que tuvieron estos artistas para exponer al mundo, porque aparte de que era la única forma de la que podían hacerlo, ellos no podían hacer una crítica pública porque obviamente podían ser condenados a la muerte. En este caso, Mercedes Sosa pudo haber sido condenada a un vuelo de la muerte, pues que eran las terribles calamidades que hacía el gobierno de Videla, el dictador, en la Argentina. Entonces, ellos hallaron una forma diferente de expresar su opinión, pero más allá de su opinión, de expresar la injusticia, lo terrible que ha caído la humanidad durante estas pruebas de la historia. Sí, digamos, en Latinoamérica lastimosamente se ha perdido un poco lo que es la música protesta y en todo el mundo realmente. Se dice que la música protesta ha perdido relevancia, pero al fin y al cabo nunca desaparece. Es como el arte, yo creería, como cualquier tipo de música, ¿no? El jazz antes era muy escuchado, en los años 60, si no estoy mal, era bastante escuchado, pero ya tiene poca relevancia en nuestra época, pero ahí sigue. Y yo creo que eso es lo bueno de cualquier arte, la literatura, la pintura, las obras de teatro, la música, que es esto de que muchas veces pierden la relevancia, sí, pero nunca van a desaparecer. E incluso todavía se sigue usando la música protesta, pero ya no en un nivel un poco más globalizado, sino en un nivel un poco más pequeño. Digamos, por ejemplo, si nosotros vemos acá en Colombia, en Bogotá, Ciudad Bolívar o en Medellín, en las comunas, se usa sobre todo el rap como medio de protesta y pues esto se cataloga como música de protesta. Y para este caso yo les quiero dejar un pequeño fragmento de una canción que se llama Barcelona. Porque te quemamos sabiendo que tú brillas sola. La calle tenía de fuego y pistolas de goma. Tristeza en la zona. Y acá en esta canción vemos como la violencia no lo es todo, porque la canción muestra que Barcelona no debe ser quemada para que sea bonita. Barcelona no tiene que estar en guerra para que sea magnífica. Entonces, yo creo que es bastante importante también mostrar eso y las artes nos recalcan eso de que la guerra no lo es todo, que, que muchas veces los gobiernos hacen guerra, pero eso de qué nos sirve. Y Green Day, con sus dos canciones bastante famosas que son American Idiot y Wake Me Up When September's End, que son canciones que critican al gobierno estadounidense y a la sociedad estadounidense, porque acá ya tampoco solo gobiernos y también en sociedad, porque hay que decir, porque nuestra sociedad está tan dañada que deja que estas cosas pasen. Y, y yo me quiero volver a esta canción de Strange Fruit. Strange Fruit no solo tiene que ser aplicada con los negros, es decir, los negros son las frutas raras, sino también lo podemos ver con los latinos ahora en Estados Unidos, que los mexicanos intentan pasar a Estados Unidos y los estadounidenses muchos los tratan con comentarios como, no es mexicano, él trae droga, no es mexicano, él no merece estar acá. Y entonces ahora los latinos, igual que los negros, porque igual el racismo sigue existiendo, ahora somos la Strange Fruit de la que nos habla el compositor de esta canción. Y, y ahora hay que ver por qué la música protesta ha decaído. Si la música protesta es tan buena, en cierto modo, porque nos influye a estar mejorando constantemente como sociedad, porque la música protesta nos ayuda a comparar ideas. Entonces, ¿tú qué opinas? Que hay académicos que dicen que los jóvenes actuales están dispersos, que los jóvenes actuales pierden la objetividad. ¿Tú qué opinas de eso, Joel? Y que por eso también se ve el declive de la música protesta. Pues yo opino que desgraciadamente la nueva sociedad, este nuevo siglo, con los avances tecnológicos, el Internet, nos ha quitado el criterio, ha quitado el criterio en nosotros como seres humanos, un criterio crítico. Y sin criterio crítico, pues desgraciadamente no hemos podido hacer un avance. Como tú lo mencionabas, muchos académicos dicen que definitivamente los jóvenes están tan perdidos y han perdido su criterio
para decir esto está mal o esto está bien, hasta un punto de llegar a aceptar cosas que son irreverentes y aparte que no tienen ni siquiera el mínimo sentido común. Eh, un, un profesor de la Universidad de Harvard, un sociólogo, mencionaba que los jóvenes están tan dispersos que vemos como esos avances de música, que según ellos son aportes culturales, tienen letras que no tienen sentido de absolutamente nada, sino solo mencionan cosas obscenas. Y como jóvenes, hemos llegado a apoyar esto y hemos quitado del paso a lo que de verdad significa hacer arte, que el arte más allá es una expresión total y pura crítica, criticando a la sociedad, la economía, la política, todo. Y hemos llegado a estos puntos, a caer tan bajo, que se han llegado a publicar cosas que no tienen ni siquiera un aporte a la humanidad. Entonces, definitivamente estamos perdiendo nuestro tiempo y estamos dejando que la sociedad nos consuma más, nos metan más ideas falsas y erróneas, eh, y pues que los políticos y los gobiernos compren más los medios y nos tengan ahí titubeando, sin ningún criterio en contra de ellos. Definitivamente es un problema grave y esta música hizo un gran cambio. Tenemos que recuperar nuestro criterio. Es importante. Algo que me interesó mucho es, por ejemplo, aquí en Colombia, un dúo de música colombiana que se llamaba Silva y Villalba. En una de sus canciones decían esta frase: aparecen en elecciones unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Y el alma del campesino llega al color partidizo, entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino, todo por culpa de esos malditos politiqueros de oficio. Me parece muy importante porque nos damos cuenta cómo la política es tan influenciadora de lo que nuestra sociedad hace o no hace. Vemos cómo esa falta de, esa ignorancia que hemos estado consumiendo y que hemos aumentado a través de los años gracias a la pérdida de absolutamente todas estas manifestaciones puras y que de verdad hacen un aporte, nos ha llegado a caer, a llegar a caer muy bajo en una situación en la que vemos que ni siquiera hay sentido en todo lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Vemos entonces las protestas de Estados Unidos, pero entonces solo protestan cada vez que ocurre una tragedia. Solamente cada vez que ocurre una tragedia es cuando el mundo eh, siente esa necesidad de protestar en contra de, pero ya, se acaba la tragedia, pasan unos años y vuelve a la normalidad. Así la opresión contra la opresión racial o la opresión étnica o el racismo continúen. Entonces es algo muy importante y es que hoy en día solo lo hacemos como eh, por hacer un sentido común de manera figurativa, porque ni siquiera es algo que hagamos en conjunto con nuestra sociedad por un bien. Simplemente lo hacemos porque es algo que todo el mundo está mencionando. Entonces es algo me parece muy importante que ya es hora de que abramos los ojos y de que dejemos atrás ese mundo de la ignorancia que nos tiene tan sumisos y que ni siquiera nos ha permitido darnos cuenta de lo que de verdad está pasando y que solo nos damos cuenta de lo que está pasando cuando ocurre algo trágico. Entonces, no es posible que la sociedad se siga hundiendo cada vez más de esta manera. Y yo creo que acá recae ya comenzando a cerrar el mensaje de todos nuestros podcasts de que debemos dejar de ser tan ignorantes, debemos comenzar a ser un poco más empáticos, a ser un poco más realistas y mirar que realmente qué nos está dando un aporte real a nuestra sociedad. Yo quiero dejar un pequeño audio que nos dejó acá nuestro pequeño invitado, por decirlo así, que es una pequeña conclusión de lo que realmente nos deja la música protesta. Indiscutiblemente, la música protesta marcó un momento muy importante en el tiempo específico en el que estuvo y que ha dejado su estela hasta ahora.
un tiempo de dictaduras y guerras en las que eran necesarias voces como las de Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Víctor Jara, Ali Primera, Joan Baez, Mercedes Sosa, León Gieco, Inti Limani, Ana y Jaime aquí en Colombia, Pablo Milanés, Pablo Gallinazos también colombiano, por mencionar solo algunos conocidos. El arte siempre ha tenido un papel importante a la hora de dar un diagnóstico de la sociedad y creo que siempre serán necesarios artistas que retraten y denuncien cómo va nuestra sociedad para que reflexionemos y tomemos acciones por el cambio. Y entonces, la música protesta, como dice el título, es el clímax de la revolución. Es el clímax de decir, esto no está bien. Y tenemos que seguir apoyando este tipo de movimientos, de enfrascarnos en aquella música que solo nos enseña que hay que ir a bailar o que solo enseña que hay que ir a fumar, a tomar y un pocotón de cosas más que al fin y al cabo que nos dejan en nuestra vida. Sí, nos podrán entretener, nos podrán parecer graciosas, nos podrán divertir, pero mucho más allá de eso, ¿qué hay? Nada. Estamos creando una sociedad vacía, una sociedad sin arte, porque yo creo que ese término de arte se ha perdido a lo largo de la historia, porque muchas veces ya no sabemos realmente qué es el arte. Y muchos críticos estarán diciendo, no, tal cosa sí es arte, no, tal y tal cosa sí lo es, pero yo creo que al fin y al cabo el arte es aquella cosa que realmente da un aporte a la humanidad, porque por eso nosotros no podemos llamar arte a cualquier cosa. Y, y Joel, no sé si quieras agregar algo más para terminar nuestro podcast. Sí, bueno, pues que la música protesta, cuando se refiere a clímax de la revolución, no significa a que la revolución por parte, no sé, de términos o capitalistas o de términos comunistas, no. ¿Qué es hacer una revolución en sí? Cambiar algo, solamente cambiar algo. ¿Qué es cambiar? La manera errónea en la que está funcionando nuestra sociedad, porque está funcionando a favor de ciertas personas. Y nosotros somos, como dice la canción, another brick in the wall, un ladrillo más en el muro. Y eso es lo que se debe empezar a quitar esa idea, la cual nos está dejando avanzar. Y revolución es cambiar, cambiar, trascendir en algo. Eh, y ese es el último mensaje que yo dejo. No ser más another brick in the wall. Y comenzamos a también a valorarnos, ¿no? Y a valorar a los otros. Dejemos de llamar a los otros como una strange fruit, porque realmente no lo son. Todos tenemos un valor en nuestra sociedad y todos tenemos un papel que es importante. No somos un número más, somos una persona más que da aporte a lo que nosotros construimos y que llamamos sociedad. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como tpodcasters.co y en Twitter como tpodcastersco. Yo soy Mauricio Tolosa y me encuentran en Instagram como AndrésM3006 y en Twitter como AndrésT3006. Y yo soy Joe Grimaldos y me encuentran en Instagram como @JoeGrimaldosValero y en Twitter como @JGrimaldos07. Muchas gracias.